Ministerio Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria al Rey. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa de que nos permite poder llegar hasta sus casas, amados hermanos, por el privilegio que el Señor en su misericordia me ha conferido. Hoy estamos celebrando la Santa Cena. Yo quiero suplicarle que me acompañe a orar para que seamos guiados por el Espíritu Santo y que sea la palabra del Señor la que descienda esta mañana. Padre que estás en el cielo, que estás en gloria, estás en todo lugar. Te damos infinitamente gracias, buen Dios, por un nuevo día de vida. Gracias, Padre, porque nos has guardado y hasta el día de hoy tú nos has sostenido. Padre, te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús que el maná escondido del cielo descienda esta mañana sobre nuestras vidas. Háblanos, nos declaramos necesitados de ti. Envía tu buena palabra, bendito Padre, y declaramos desde ya que somos tierra fértil, buena tierra, bendito Padre, que dará su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mis amados hermanos, el tema que el Señor puso en mi corazón, yo le puse por título, Encendiendo las casas. Y quisiera que fuéramos entrando en algunas instrucciones de la Pascua del Antiguo Pacto, entendiendo y subrayando, amado hermano, que nosotros celebramos la Pascua de nuestro Señor, del Nuevo Pacto. Pero es importante que veamos algunas de las instrucciones que están en el Antiguo Pacto para efecto de este estudio. Un diccionario secular dice que encender es hacer que prenda una cosa que está especialmente preparada para ello. Es decir, que esta mañana nosotros, amados hermanos, el Señor quiere encender, quiere que sean encendidas en nuestras casas, que seamos encendidos, pero avancemos con la palabra. Una de las instrucciones para efecto de este tema está en Éxodo 12:3, que dice que debían tomar un cordero, debía ser tomado un cordero. Dice la Biblia en Éxodo 12:3, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Ahora yo quiero recordar, amado hermano, lo que dice la palabra en Juan 1:1. La palabra en Juan 1:1 dice que antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. De manera que estamos relacionando el cordero con la palabra. Porque en la perspectiva de nuestro tiempo, amado hermano, es importante que nosotros tomemos la palabra, comamos la palabra, que tiene que ver con la sana doctrina. Es importante mencionar, mi amado hermano, lo que dice el libro de Éxodo en capítulo 12:21, que seguramente, sin lugar a dudas, Moisés por revelación, siguió la instrucción de esta manera. Note que en la instrucción anterior decía, tomarán un cordero por cada familia, por cada casa. Pero acá Moisés les dice, convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad del rebaño corderos para vosotros, según vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Note, amado hermano, que acá se le dio una delegación a los ancianos, de manera que viéndolo en lo que representan los ancianos en la palabra, que representan la sabiduría de Dios, representan la madurez espiritual, amado hermano, nosotros tenemos que recibir la palabra por ministros genuinos del Señor. Es un tiempo muy peligroso en donde nosotros debemos ser pastoreados por la sana palabra, la sana doctrina. Yo quiero recordarte, primera de Pedro 2:2 dice, en el Nuevo Testamento recobro, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra, dada
sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. De manera, amado hermano, que la palabra que debemos tomar, que es importante para la Santa Cena, representada en el Cordero, que Él es la palabra de la sana doctrina de los 5 ministerios. Por eso Efesios 4, 11 y 12 dice que a algunos les dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Porque nosotros debemos ser guiados, amado hermano, nosotros debemos ser instruidos bajo los 5 ministerios. Amén. Quiero hablarte del Salmo 77, 20. Salmo 77, 20 dice, tiene encriptado un mensaje extraordinario para efectos de esta enseñanza. Como rebaño, guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Note que la palabra mano hemos aprendido, hemos sido instruidos y hemos evidenciado que representa los 5 ministerios. Dice, como rebaño guiaste a tu pueblo, ¿quién? El Padre, por mano de Moisés y de Aarón. Esta palabra mano, amado hermano, en el numeral hebreo 30:27, dentro de muchas acepciones, representa o significa dirección, orden, eje y pulgar. Y nosotros, amado hermano, sabemos que en los dedos de la mano, el pulgar, representa el ministerio apostólico. De manera, amado hermano, que para este tiempo, el tiempo crucial que estamos viviendo, atravesando, debemos ser ministrados con la palabra bajo cobertura. La sana palabra, instruidos bajo los 5 ministerios. Amén. Veamos otra instrucción para ir entrando más en el tema. Dice Éxodo 12:4, dividirán el cordero. Dividirán el cordero. Y esto, amado hermano, el Señor permitía que pudiéramos relacionarlo. Porque dice la palabra que si la casa era muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. Note, amado hermano, que dice dividiréis el cordero. Es decir, que dentro de las casas, en unidad, el cordero debía ser repartido, partido entre los participantes de la casa. Es decir, que el cordero no era objeto de división. El cordero era el que debía dividirse dentro de las casas, de las familias. Lo que sucede, amado hermano, que en muchas casas podría ser, sobre todo en hogares mixtos, que podría ser el cordero el motivo de la división. Pero el Señor ha declarado un año extraordinario para nuestras vidas, que con cada evento que estamos viviendo es más evidente y confirma en nuestro corazón el año de la reconciliación. Avancemos. En Éxodo 12:7 dice que debía ponerse la sangre del cordero en los postes y en el dintel de las casas. Pero oiga, ¿dónde lo coman? Es decir, que acá hay una instrucción compuesta por 2 partes. Dice la Biblia, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, donde lo coman. Es decir, amado hermano, que la sangre bendita ya era una señal poderosa sobre aquellas casas, pero había otra parte, comer el cordero. ¿Sabe que esto es lo que me trae a memoria? Una anécdota que de alguna manera me compartían algunos hermanos de diferentes familias que consideraron y pudieron experimentar algo con sus hijos, que ellos estaban muy consagrados, sirviendo en la casa de Dios, apartados para Dios, pero sus hijitos de alguna forma estaban separados de Él, separados de Dios en sus propias pasiones, pero consideraban que por cuanto los padres estaban consagrados, ellos ya eran salvos. Decían, mis papás son bien consagrados, entonces yo ya soy salvo. Pero la salvación es personal. Puede ser que tú te hayas resistido a volver tu corazón al Señor, volver tu corazón a Jehová. Te hayas resistido y que consideres y estés confiado que tu familia está consagrada y que por consecuencia hay una señal en tu casa. Y sí hay una señal, pero es importante que tú vuelvas tu corazón al Señor y comas del cordero.
una instrucción en dos partes: la sangre como señal en las casas y comer el cordero. Avancemos. En Éxodo 12:8, otra instrucción para efecto de esta enseñanza es que el cordero debía ser asado. Dice la Biblia: y comerán la carne en esa misma noche, asada al fuego. Asada al fuego. Esto, amado hermano, nos habla también del holocausto de Cristo. Y yo quise acercarle la lupa, el zoom a esta instrucción, porque siento fuertemente en mi corazón que no debemos dejar de ver al Cordero. No tenemos que dejar de ver al Cordero, amado hermano. No podemos olvidar las cosas que hizo por amor a mí, por amor a ti, en la misericordia bendita de Él. El Señor hizo grandes cosas en su ministerio aquí en la tierra, y cuando se celebra la Santa Cena, dice: en memoria de mí, recordándome a mí, recordando las cosas que he hecho en favor de nosotros. Amén. Avancemos en el tema por razones del tiempo. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esto entonces ya es como consecuencia, es una consecuencia de haber seguido las instrucciones. Pero nosotros estamos, amado hermano, bajo esta enseñanza, apuntalando algunas de ellas que es importante que las consideremos. Es decir, que habiendo cumplido las instrucciones, estas instrucciones, amado hermano, no dice la Biblia que eran una obligación. Esto era una instrucción para aquellos que consideraban por fe, por convicción, que iban a ser salvos. Aquí tengo un resumen. La primera instrucción es la palabra, la sana doctrina. Acuérdense, estas instrucciones del principio están relacionadas para esta enseñanza, que en esta perspectiva de nuestro tiempo nosotros tenemos que comer la palabra, la sana doctrina. El Cordero debe ser el vínculo perfecto de unidad. No debe haber división en nuestra casa. Dice que en la señal en la casa donde se come el cordero debe ser la sangre del Señor, pero debe comerse el cordero. Nadie debe despreciar la palabra. Todos debemos sustentarnos, alimentarnos de la palabra poderosa de Dios. Y también, por último, Él pagó la segunda muerte. Él pagó la segunda muerte por amor a ti, por amor a mí. Fue consumido totalmente, consumido, hecho ceniza. Éxodo 12:29, que hay algo importante que nosotros debemos acercar nuestra vista, nuestra mirada a la palabra. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, oiga, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito es del ganado. Yo quiero subrayar esa parte, amado hermano, que dice: y hasta el primogénito del cautivo. Aquí no especifica el cautivo de qué descendencia. Seguramente aquí había también israelitas. Es decir, amado hermano, que para que nosotros podamos pasar, mejor dicho, que el Señor pase por alto sobre nuestras casas en los acontecimientos que están sucediendo, no debe haber cautivos en las casas. No debemos ser presos de ningún pecado. No debe haber nada que nos esclavice. No debe de haber nada que nos ate. Es importante que nosotros podamos ver el ser cautivo espiritual, pero es importante también que dejemos cautivos, dejemos que salgan en libertad, dejemos que nosotros tenemos que libertar. Permítame darme a entender de esta manera. La Biblia dice, cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando o explicando el Padre Nuestro, el Señor decía:
y perdona nuestras deudas y suelta nuestras deudas, así como nosotros soltamos a nuestros deudores. Entonces, se debe soltar. Hay una falta de perdón, es necesario soltar a los deudores. Amado hermano, en este tiempo de encierro, de cuarentena, de confinamiento, si hay una casa dividida, esa casa podría ser ya una cárcel. Pero si en esa casa hay falta de perdón, puede ser que alguien esté doblemente preso, doblemente cautivo, porque la división ya es una cárcel. Y la falta de perdón, pues es otra cárcel. Déjeme graficar o darme a entender con esto, y es que estar en un cuarto de 2x2, de 3x3 con barrotes es una cárcel, pero ya estar sometido a otras condiciones de aislamiento, de tortura, amado hermano, en un lugar más húmedo, más de ninguna manera en una involución de prisión, definitivamente eso es lo que hacemos con la falta de perdón. Metemos a algunos en un calabozo. Es un tiempo, amado hermano, que el Señor ha decretado año de la reconciliación, para que nosotros nos atesoremos esa palabra, esa promesa, y que pueda ser evidente dentro de nuestras casas y nuestras familias. Hoy, con la Santa Cena, el Señor quiere hacer cosas extraordinarias, porque la mala noticia es que tú con tus propias fuerzas no vas a poder perdonar, pero en la llenura del Espíritu Santo, con el poder de la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, nosotros somos más que vencedores. Quiero hablarte de Pablo y Silas. Pablo y Silas, amado hermano, dice la Biblia que habían sido tomados presos, habían sido cautivos de su libertad. Y dice la Biblia que mientras ellos estaban presos, cantaban alabanzas, oraban, y vino algo sobrenatural. Vino un gran terremoto que abrió las cárceles. Pero leamos Hechos 16:30. Esta es la versión de las Américas, y dice: y después de sacarlos, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, note, amado hermano, que aquí el carcelero, ¿dónde se encontraba? Pues en la cárcel. Él era el que estaba a cargo de que nadie se escapara, que nadie huyera, pero al final también estaba en la cárcel, también estaba preso, pero pudo evidenciar algo sobrenatural, y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras casas, que aquellos que se han apartado del Señor, aquellos que han volteado su corazón del Señor, que es el tiempo en que el Señor los atraerá para reconciliación, evidenciarán las cosas sobrenaturales para salir de las cárceles y ser salvos. Pero hemos hablado de las instrucciones para que el espíritu de muerte y plagas no llegaran a las casas, pero viene un evento posterior. ¿Cómo salían el pueblo de Israel, esas familias? ¿Cómo salían de esa situación? ¿Cómo salían de las casas? Dice la Biblia versión textual, Ageo 2:5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, mi espíritu estará en medio de vosotros. Mi espíritu estará en medio de vosotros. Note, amado hermano, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, habían salido habiendo experimentado algo extraordinario, donde el espíritu de muerte no los había alcanzado, ninguna epidemia, pandemia, pero se enfrentaban a un desierto, se enfrentaban con algo quizá desconocido, se enfrentaban a cosas que ellos definitivamente quizá nunca habían considerado, pero el Espíritu de Dios estaba en medio de ellos. Ellos pudieron ver la columna de fuego, la columna de nube, abrir el mar rojo, amado hermano. Yo quiero con esta gráfica
entrar entonces en una explicación de las dispensaciones, digamos, del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En Ageo 2:5 te lo he leído, dice que el Espíritu de Dios estaba en medio de Israel. En el Salmo 51:1 dice que el rey David le suplicaba y le rogaba al Señor: no me quites de tu Espíritu Santo, no me quites de tu Espíritu Santo. Aterrizando un poco mejor la idea, lo que quiero o estoy tratando de decirte es que el Señor tuvo dispensaciones del Espíritu Santo. En el principio dice que se movía sobre las aguas. Luego vemos que estaba en medio de Israel, es decir, no estaba dentro de nadie, no habitaba en ningún cuerpo. Sí, estaba Moisés y Aarón, seguramente bajo la unción del Espíritu Santo. Rey David dice que sí, fue ungido y estaba influenciado, amado hermano, extraordinariamente por el Espíritu Santo. Pero Lucas 3:22 habla del bautismo del Hijo. El bautismo del Hijo, porque dice la palabra que en el principio todas las cosas fueron creadas para Él y por Él. Y dice la Biblia que Él es el primogénito de todas las cosas. De manera, amado hermano, que dándole cumplimiento al bautismo en agua y que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, nosotros empezamos con una promesa extraordinaria para este tiempo, para que podamos experimentar las cosas sobrenaturales. Dice la Biblia, amado hermano, en Joel 2:28, y sucederá que después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amado hermano, esto es una promesa para el tiempo que con el bautismo del primogénito, el primero en todo, estaba dándole espacio al Espíritu Santo para que nosotros en este tiempo podamos pasar las cosas sobrenaturalmente. En esta diapositiva quisiera explicártela de esta manera. La parte izquierda de la diapositiva es el principio de la promesa. La parte final de la diapositiva es donde se da, digamos, no cumplimiento a la promesa, sino donde se manifiesta la promesa a la iglesia del principio. En ese orden de ideas, quiero que me acompañes en la lectura. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, dice esta versión. Ahora vamos al libro de Hechos, donde se da y se manifiesta la promesa. En Hechos 1:4 dice: y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, que estuvieran unidos en unidad, unánimes, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, dice: pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora, la parte central de la diapositiva, yo quiero usarla como una columna vertebral, como un eje, porque es la separación en donde se da la promesa que va a ser obtenida por medio del Hijo, y vemos también cómo el Hijo resucitado recuerda esta promesa. Pero para llegar a eso, amado hermano, Lucas 12:49 dice: yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Aquí el Señor, amado hermano, nosotros hemos entendido a la luz de la palabra que fuego tipifica prueba, que fuego tipifica palabra, pero fuego tipifica el Espíritu Santo. Entonces, para efecto de la enseñanza, y claro que en el contexto está hablando del Espíritu Santo, pero dice: y cómo quisiera que ya estuviera encendido el fuego. Cómo quisiera que estuviera ya encendido. Ahora, veamos los versículos del contexto, porque es importante que nosotros lo veamos, amado hermano, porque el Señor, a través de la Santa Cena, quiere hacer cosas extraordinarias en nuestra casa.
Lucas 12:50 dice, acuérdese el 49, ¿cómo anhelo, cómo deseo que esté encendido el fuego del Espíritu Santo? Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que eso se cumpla? Acuérdate que en el monte Getsemaní, el monte de la trituración, el Señor dijo, Padre, si es posible que pase esta copa sobre mí, que no se haga en mi voluntad, sino que se haga la tuya. Dice que estaba afligido hasta la muerte. Esto también nos deja ver que el Señor decía, ¿cómo me angustio? Hasta que se cumpla. Pero también decía, ¿cómo quisiera que ya que estuviera encendido el fuego del Espíritu Santo? Pero oiga, 12:51, note, amado hermano, lo que dice la palabra. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división. Sí, amado hermano, eso dice la Biblia. Yo sé que estos versículos son impactantes. Sobre todo si no conocemos aquellas bendiciones que dice el Señor, que Él guardará en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, el Señor nos va a llenar de paz. Pero veamos a la luz de la palabra qué estaba hablando el Hijo en respecto a las casas divididas. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Una casa dividida. Pero en realidad, amado hermano, ese no es el propósito del Señor. Él no vino a la tierra con ese propósito. Lo que sucede es el endurecimiento del corazón de los hombres. Lo que sucede es que en las casas no hay una misma visión. Lo que sucede, amado hermano, es que hay una pelea contra el evangelio. Hay aquellos que se oponen a la verdad, se resisten a la verdad. El Señor no lo estaba buscando, ni era lo que deseaba. Pero hay división en las casas, porque dentro de las casas, amado hermano, ahora se celebra la Santa Cena y podría ser que algunos no coman del cordero. Acuérdate que las instrucciones eran, y comerán en unidad, partirán el cordero, repartirán el cordero entre ellos, deben comerlo. No debe ser el cordero el propósito de la división, de ninguna manera, sino de unidad. El vínculo perfecto de unidad es el Señor. Dice Mateo 10:40, aquí también habla Mateo respecto a eso, ¿verdad? Dice que en el capítulo 10 de Mateo, dice que los de la misma casa serán los enemigos del hombre. Los de la misma casa. Amado hermano, yo quiero nuevamente enfatizarte que ese no es el propósito del Señor. El Señor vino para darnos unidad y sobre todo en un año que ha sido proclamado el año de la reconciliación. Acuérdate de aquellos que han tenido cautivos quizá algunos familiares, que la falta de perdón sea el motivo de la división. Y yo quiero decirte que si te has sentido ofendido por un familiar y que llevas años haciendo tu propia justicia, yo quiero decirte de parte del Señor, ¿no te parece que quizá has sobrepasado tu justicia? ¿No te parece que has sobrepasado tu justicia conforme a lo que tú crees que recibiste de ofensa? Es tiempo de reconciliación. Ya no hay tiempo, amado hermano. Es importante que haya perdón dentro de nuestras casas. Es importante que sepamos comunicarnos adecuadamente. Es necesario, es impuesta necesidad que cambiemos la forma de dirigirnos, los padres a los hijos a los padres. Debemos cambiar la forma de tratarnos. No podemos salir igual de nuestras casas. Debemos salir diferentes, porque el Señor, amado hermano, vino para encender el fuego del Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros recordemos lo que la misericordia hizo por nosotros. Y la misericordia tiene nombre, se llama Jesucristo. Yo quiero aprovechar el libro de Isaías para darme a entender, y vamos a leer
varios versículos que es importante, amado hermano, que yo siento fuertemente en mi corazón, que recordemos lo que hizo el Hijo. No podemos perder de óptica, de perspectiva, lo que el Hijo hizo. Isaías 53:2 dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, y aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Amado hermano, aquí vemos cómo estaba siendo angustiado. Es importante que nosotros no perdamos la perspectiva y que no perdamos, amado hermano, la visión de lo que hizo el Hijo, porque Él encendió un fuego para que debe habitar en nuestras casas. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Pero su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Note, amado hermano, que en la diapositiva que yo he procurado darme a entender, hay un tiempo intermedio donde el Hijo dice: cómo quisiera que el fuego estuviera ya encendido, cómo quisiera, pero hay un bautismo del cual debo ser bautizado, y cómo me aflige. Y esto es precisamente el bautismo que dio lugar, que dio el espacio al Espíritu Santo. Pero el Señor anunció también en Juan esta bendita promesa, Juan 7:37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero Él decía esto del Espíritu que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Amado hermano, nosotros vemos en el libro de Hechos esta promesa cumplida, que está vigente para nuestro tiempo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amado hermano, por medio de la Santa Cena, nosotros traemos a memoria, traemos el recuerdo del Señor, de lo que el Señor hizo en misericordia y en infinito amor por nosotros.
para que seamos llenos también por medio de su cuerpo, su sangre, del Espíritu Santo, que sea encendido el fuego del Espíritu Santo en tu corazón, que sea encendido el fuego del Espíritu Santo en tu vida, en tu casa. Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amado hermano, este es un tiempo, una oportunidad para que alcancemos esa promesa. Porque es necesario que por medio de la llenura del Espíritu Santo nosotros estemos apercibidos, podamos percibir nosotros, amado hermano, podamos experimentar la atmósfera espiritual que el Señor está preparando en este final de los tiempos y que nosotros caminemos por el Espíritu viendo cosas sobrenaturales, porque es el último tiempo. Nosotros en la llenura del Espíritu Santo estamos siendo habilitados espiritualmente para recibir y para experimentar el año de la reconciliación. Malaquías 4:6, yo quiero recordártelo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera toda la tierra con maldición. Lucas 1:17 también habla de esto, dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los descendientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito, amado hermano, entonces también propósito del año de la reconciliación es que seamos, amado hermano, preparados para que tengamos un pueblo bien dispuestos. El Señor, nuestro Padre, ha preparado la ruta. El Señor ha preparado la ruta. Una ruta, amado hermano, que nos va a hacer que seamos llevados en un arrebatamiento, llevados juntamente con Él. ¿Qué quiero decir? Yo quiero ponerte un ejemplo de lo que estoy tratando de decir con la ruta. Éxodo 12:37. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, dice la Biblia, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresarse a Egipto. Note, amado hermano, que el Señor había considerado una ruta quizá más rápida, una ruta quizá más corta, pero el amor infinito consideró, no, si entran en una batalla, mis hijos se van a regresar, se van a volver al mundo, al pecado, se van a desesperar, no van a soportar. Pero este versículo a continuación nos explica de una manera más adecuada lo que está diciendo también en Éxodo 3:17. Biblia textual, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis soportar. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Esta es la ruta, amado hermano. Yo sé que tú puedes considerar esta incertidumbre, que no debería de ser porque es falta de fe, pero podrías considerar estas noticias, el COVID y el petróleo, dicen que el hambre va a aumentar. Esta es la ruta. Esta es la ruta que el Señor ha trazado, amado hermano, pero es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo, que sea encendido el fuego que vino a encender el Hijo, porque el Hijo fue el que estrenó el lago de fuego, Él encendió el lago de fuego y juntamente con eso el Espíritu Santo para que habite en tu vida, habite en tu casa.
Es un tiempo, amado hermano, de decisión. Es un tiempo determinante donde debemos ser radicales con las cosas de Cristo. Es un tiempo donde ya no puedes considerar a ser tibio. Nosotros, amado hermano, sabemos que estamos viviendo el último tiempo porque hemos sido guiados por un ministerio quíntuple, y es un ministerio, amado hermano, bajo cobertura. Es un tiempo de mucha confusión, pero hemos sido guardados y estamos en la ruta, aunque miremos desavenencias, estamos en el camino. Vamos a la cita, mi amado hermano. Ahora, permítame recordarle algunas cosas. Por medio de la Santa Cena, representando el Cordero de la Palabra, nosotros entonces tomamos la sana doctrina, tomamos el Cordero. La forma adecuada de acercarnos a la Santa Cena, tomamos la palabra. Somos nutridos con la palabra, la sana doctrina, instruidos bajo los 5 ministerios, guiados por el pulgar que tipifica el ministerio apostólico, cubiertos apostólicamente. Que no haya casas divididas, que compartamos el Cordero, que el vínculo perfecto es el amor, es Dios, Cristo, y que en nuestra casa haya una señal, señaladas nuestras casas con la sangre del Cordero, amado hermano, y traer a memoria el holocausto de Cristo, que implica recordar las cosas que Él hizo, y sobre todo, amado hermano, que Él se afligía mucho por las cosas que debía ser bautizado, por el dolor, por el oprobio, por descender al lago de fuego, pero para encender, para que un fuego sea encendido. Entonces, por medio de la Santa Cena, es necesario que nosotros experimentemos esa llenura, amado hermano, que nuestro corazón sea encendido. Aquella iglesia, amado hermano, de Apocalipsis le dice: has dejado tu primer amor, has dejado que se apague, has extinguido el amor. Pero el Señor, por medio de la Santa Cena, quiere encender el fuego, encender tu corazón en amor. Yo quiero suplicarte, amado hermano, que habiendo visto a la luz de la palabra, esta palabra extraordinaria, esta palabra hermosa, nosotros ahora, con los elementos, que yo sé que ya los tienes a la mano, y espero que estés reunido en casa, y con todas estas instrucciones, algunas, como dije, podamos ahora participar de la Santa Cena. Quiero pedirte, por favor, que tome los elementos para que los bendigamos, para que oremos por ellos. Padre, que estás en el cielo, que estás en gloria, que estás en todo lugar. Te damos gracias, Padre, porque nos permites celebrar el nuevo pacto. Nos permites celebrar la Santa Cena. Nos permites, bendito Padre, poder tomar los elementos, bendito Dios. Estos elementos que bendecimos, santificamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Sabiendo, bendito Padre, que como consecuencia nuestro ser será transformado. Toma el pan en tu mano. Toma el pan y medita, ponte a cuentas, examínate a ti mismo, perdónate a ti mismo. Es importante, amado hermano, que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos y que podamos perdonar a los demás, que pasemos por alto esas faltas, que no tengamos cautivo a nadie. Dice Lucas 22:19, y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros está siendo dado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto recordándome a mí. Haced esto recordando que yo di espacio al Espíritu Santo. Yo encendí el fuego. Comamos del pan. Dice que igualmente tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta es la copa
el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Tomemos del vino. Medita aún, dale gracias al Señor. Dale infinitamente gracias. Gracias porque eres bueno, porque no nos has olvidado y este nuevo pacto nos sostiene. Y en la llenura de tu Espíritu Santo podremos experimentar la atmósfera espiritual que tú tienes preparada. Gloria a Dios. Amado hermano, te invito a que sigamos disfrutando, sigamos celebrando esta fiesta bendita de la Santa Cena. Que el Señor te bendiga, el Señor bendiga tu casa sea guardada. Amén. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.